Saludos compañeros, les habla el profesor Roberto Mangones. Esta va a ser nuestra tercera sesión del curso InfoY Expo 2. Hemos hablado hasta el momento de lo que es como tal el costo de transporte, el costo, digamos, lo que tiene que ver con el peso tasable, ¿sí? Es decir, esa parte nos permite determinar en base al volumen o al peso de la mercancía cuánto o cuál va a ser el costo, digamos, de traer esa mercancía. Bien, a la hora de realizar movimientos que no impliquen solamente movimiento de mercancía, que no impliquen solamente a nivel de región o a nivel de país, sino a nivel de comercio exterior, comercio internacional, pues inevitablemente nos vamos a tener que encontrar o hablar del tema de los Incoterms. Incoterms quiere decir términos internacionales de comercio. Términos internacionales de comercio. Como su nombre lo indica, términos internacionales quiere decir son unas reglas, ¿sí? Unas normas que se establecen para yo poder desarrollar una operación de comercio internacional. Si yo voy a traer mercancía de los Estados Unidos, bueno, tengo que establecer cuál es el Incoterm que voy a utilizar. Si lo que voy a hacer es, en este caso estamos hablando de exportaciones, si lo que voy a hacer es exportación, lo mismo, ¿sí? Deben establecerse unas reglas, cómo se va a desarrollar ese comercio. Pongámonos claro, ¿sí? En una operación de comercio hay un proveedor, y hay un cliente. Digamos, ese proveedor está en un país, ¿sí? Y ese cliente está en otro país, ¿sí? Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Este cliente, por ejemplo, yo soy en Colombia distribuidor de teléfonos, ¿sí? De celulares. Entonces yo me pongo en contacto con este proveedor en China y le digo, por favor, mándame celulares, mándame 1000 celulares, mándame 500 celulares. Bueno, nos ponemos de acuerdo. La primera barrera que vamos a encontrar, el idioma, ¿verdad? Yo hablo español, él habla chino mandarín, pero aunque tengamos esa dificultad, existe unas reglas mundiales que tanto él como yo sabemos, existen unas normas que si tú y yo decimos X, X norma, quiere decir que ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer en términos de que, bueno, tu proveedor, tú vas a pagar el envío de la mercancía hasta Colombia? Por decir algo, puede ser un término, ¿de acuerdo? Yo, cliente, voy a pagar es el seguro de ese viaje hasta Colombia, ¿sí? Puede ser de otra forma. Se utiliza otro término de comercio. Puede decir, no, vamos a usar este otro. Que dice que es el cliente el que va a pagar el transporte y el seguro. O puede pasar lo siguiente, que yo cliente estoy ubicado en Bogotá. Entonces el proveedor dice, mire, yo voy a pagar el transporte de la mercancía hasta el puerto de Cartagena. Y ya lo que es el transporte terrestre desde puerto de Cartagena hasta Bogotá ya sí corre por cuenta del cliente. Es decir, existen unas normas, unas X cantidad de normas, que cuando tú y yo decimos esto es lo que va a pasar, tú y yo tenemos claro qué es lo que va a suceder, quién paga qué, y no es necesidad eh, de tener un idioma unificado para poder comunicarnos en términos de comercio. ¿De dónde surge la palabra Icoter? Bueno, la Icoter
es resultado de la compilación de las primeras letras, ¿sí? International Commercial Terms, Incoterm, términos internacionales de comercio. Básicamente es lo que he hablado hasta ahora. Establecen las reglas, es un conjunto de reglas, normas que establecen claramente las responsabilidades y las obligaciones tanto del proveedor como del cliente, ¿sí? ¿Qué definen? Alcance del precio. ¿Quién transfiere los riesgos? ¿Quién corre con los costos de la mercancía? ¿Dónde se entrega la mercancía? ¿Quién es responsable de pagar el transporte? ¿Quién paga y contrata el seguro? ¿Quién tramita los documentos de importación y o exportación? ¿Quién es responsable de los procedimientos aduaneros? ¿Ya? El ICOTER establece todo esto. ¿Quiénes son los términos de comercio, digamos, o cuáles son los términos internacionales de comercio? Estos que están aquí: ex-work, free carrier, free alongside ship, free on board, cost on freight, todos estos que están aquí, ¿sí? En español, en fábrica, libre o francotransportista, libre al costado, etcétera, etcétera. Tenemos aquí 15 términos internacionales de comercio, 15 Incoterms. Nosotros en nuestra explicación vamos a tratar solamente los 4 más utilizados a nivel mundial, los 4 más utilizados. Si usted ya comprende esos 4, pues está en capacidad de comprender los otros 15. Incluso hay muchos más de los que están aquí en pantalla, ¿sí? Esto es un resumen de los a nivel mundial más reconocidos, y yo de esos más reconocidos voy a explicar los 4 más usados. El primero, ex-works, en fábrica, lugar convenido en origen. En fábrica quiere decir que el vendedor, proveedor, entrega la mercancía en su fábrica. Quiere decir, ese proveedor está ubicado en Pekín, ¿sí? En el centro de China, ¿sí? Y yo le estoy comprando la mercancía. Bueno, él me la va a entregar en la puerta de la empresa, en la entrada de la empresa. A mí como cliente, me va a tocar asumir la responsabilidad de todo el proceso que es tomar la mercancía en ese lugar, llevarla al terminal marítimo, ¿sí? Transporte, o sea, hacer transporte terrestre hasta el terminal marítimo, hasta el lugar donde haya un puerto marítimo. El proceso aduanero, ¿sí? El ente aduanero en la China. ¿Quién será? Bueno, ¿quién es la DIAN en China? Listo. Ante la DIAN en China, tengo que desarrollar el proceso como tal, liquidación de impuestos, etcétera, etcétera. Voy a asumir el transporte internacional, quiere decir el trayecto marítimo, ¿sí? Por todo el Pacífico. Voy a asumir el costo de la manipulación en puerto destino. Voy a realizar los procesos aduaneros en Colombia, y voy a llevar la mercancía hasta el lugar de mi empresa. Quiere decir, el primer término internacional de comercio, ex-work, prácticamente no, entrega toda la responsabilidad del proceso logístico al cliente. El proveedor simplemente entrega la mercancía en el lugar de venta. Eso es. Entonces, si tú y yo clientes, tú y yo proveedor, cliente y proveedor dicen, mire, el término internacional que vamos a usar es ex-work. Ah, bien. Quiere decir que yo como proveedor ya yo sé que entrego la mercancía en la entrada, espero a quien venga de parte de esa empresa, se la entrego, ya listo, no tengo más responsabilidad. El cliente o distribuidor de la mercancía se encarga del resto. Eso es Works.
Listo. Siguiente término internacional de comercio. Free on board. Free on board. Es decir, puerto de embarque convenido. Yo aquí al final les pongo una imagen para que sea más claro hasta dónde llega la responsabilidad de cada quien. La flecha verde son los documentos, la flecha roja responsabilidad de la mercancía y la azul cubrir los costos. Pero básicamente las tres indican toda la responsabilidad. Si free on board llega hasta puerto de salida, quiere decir que este término internacional de comercio establece que el fabricante lleva la mercancía hasta el puerto de salida. ¿Sí? O sea, yo como si fabricante en China, ¿sí? Aquí está la mercancía, la llevo al terminal de carga, ¿sí? Al puerto marítimo, la transporto de manera terrestre al terminal de carga, corro por los derechos de aduana, es decir, pago los impuestos de esa exportación y la entrego en puerto de salida, es decir, la subo al buque, Mi responsabilidad es el buque, ¿sí? Hasta que esté por eso se llama free on board, hasta que esté a bordo, ¿sí? Hasta que esté a bordo. Bien, el pago de transporte, de ese transporte internacional, todo el proceso terminal de carga de destino, la aduana en destino y hasta llevarlo al almacén del cliente, eso es responsabilidad del cliente, del distribuidor final del producto. ¿Ya? Eso quiere decir free on board. Siguiente, Incoterm. Le llamamos CIF. Cost, Insurance and Freight. Costo, seguro y flete. Puerto destino convenido. Aquí. Miremos la imagen. Va hasta el puerto de salida la responsabilidad, pero el fabricante paga el seguro del proceso hasta la terminal de carga. Bueno, ¿qué quiere decir seguro? Tal vez no lo he mencionado. Un seguro, ¿sí? Un seguro, por ejemplo, yo compro un seguro de auto. Un seguro, voy a una empresa aseguradora, aseguro el auto, aseguro mi vehículo. Quiere decir que si mi vehículo sufre un percance, no autolesión, sino algo fortuito. Si voy por la calle, me chocan, listo. En base al seguro, como he pagado el seguro, la empresa aseguradora viene y me arregla el vehículo. O sea, me lo deja en las mismas condiciones que estaba cuando compré el seguro. ¿Ya? Quiere decir que si yo como cliente, como proveedor estoy pagando el seguro, quiere decir ya yo aseguré la mercancía hasta la terminal de carga de destino, ¿sí? Hasta la terminal de carga de destino. Ya a partir de ahí, el seguro va en responsabilidad del cliente, ¿ya? Quiere decir, este Incoterm es igual al FOB, solamente que vincula el tema del seguro hasta la terminal de carga de destino. Y hay uno que no está en imagen, pero está aquí que se llama DDP, el último, que es lo contrario al XWorks, donde XWorks, el cliente tiene toda la responsabilidad del proceso. DDP quiere decir eh, el proveedor, el fabricante tiene todo el proceso, el proveedor lleva la mercancía hasta la empresa del cliente. ¿Sí? El proveedor corre con el transporte interno en el país, paga las aduanas, el transporte internacional, paga las aduanas en destino, ¿sí? Y el transporte terrestre hasta donde esté la empresa, ¿sí? Bien. Bueno, aquí tenemos también una imagen donde se puede apreciar, por ejemplo, que el XWorks se puede utilizar o es utilizado frecuentemente
en todos los medios de transporte. El DDP también. Por otro lado, el FOB y el SIF son utilizados únicamente cuando el transporte es marítimo, ¿sí? Marítimo. Bien. Bueno,